Vamos a continuar. Ya habíamos hablado de los primeros dos, que son los miembros, cuáles son los términos, cómo identificar términos, y ahora vamos a seguir con los factores y las variables. ¿Sí? Los factores son cantidades. Aquí vamos a verlo. Acá, un factor es una cantidad que puede multiplicarse para formar un producto o un término, ¿sí? El término está compuesto de factores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el primero, este primerito de acá, yo tengo, pues, bastantes cantidades, ¿verdad? Primero tenemos que identificar los términos. Entonces, en el término que nosotros nos vamos a enfocar va a ser en este de acá. ¿Por qué? Porque este término de acá tiene una sola cantidad, entonces este solamente tiene un factor, un término, ¿sí? Este de acá ya es un poquitico más complejito, entonces en este es en el que nos vamos a enfocar. Este tiene tres cantidades que se multiplican, m, g y coseno de teta. Aquí no podemos decir que son 4. ¿Por qué? Porque coseno de teta se representa pues un solo número, ¿verdad? Coseno de teta es una función. Teta puede tomar cualquier valor, puede ser 0, 1, 2, 3 grados, 50, 230. No importa el valor, pues nosotros podemos obtener un resultado a partir de ese coseno de teta. Entonces, este tiene un factor, tiene dos factores, tiene tres factores. Entonces, este término, el término del miembro derecho, tiene tres factores. Hay dos en sala de espera. Listo. Entonces, con ese ya tenemos pues que es un término que tiene tres factores. Ahora, U igual a este término, si nos fijamos, el signo de resta está dentro de un producto, entonces este es un solo término. Y este término, pues, ¿cuántos factores tiene? Pues tiene los factores que se multiplican, ¿verdad? Que sería G por toda esta expresión de acá, MY por menos MY1, ¿sí? Entonces sería este el primer factor y este sería el segundo factor. Son las dos cantidades que se multiplican para dar para formar el término. En el tercer caso, bueno, aquí es este y este. En el tercero, pues nosotros tenemos, pues igual, este es el término del miembro de derecho, el que vamos a estar analizando. Y pues aquí tenemos un factor, tenemos el segundo, tenemos el tercero y todo este sería el cuarto. Este es un caso especial, al igual que coseno de teta. ¿Por qué? Porque este ln no está multiplicando a b2 sobre b1. ln es una función. Esta función se llama logaritmo natural. El logaritmo natural siempre necesita un argumento, al igual que el coseno. El coseno necesita un argumento y el argumento, en el caso de w igual a mg coseno de teta, pues el argumento es teta. En el logaritmo natural el argumento es b2 sobre b1. Entonces, este viene siendo un factor. ¿Sí? Entonces, este término tiene 4 factores. Entonces, ahora vamos a ver, estos factores son más fáciles de identificar, entonces ustedes me van a ayudar, ¿verdad? Vamos a hacer el 3 y el 4. Entonces, ustedes me van a ayudar con el 2, ¿verdad? Con el 2. Y el 4. ¿Sí? Me ayudan con la cantidad de factores que tiene el término derecho. ¿Cuántos tendría el 2? Tres factores y un término. 3 factores, ¿verdad? Este es el término que estamos analizando, entonces este tiene 3 factores. Perfecto. ¿Y el 4 cuántos factores tendría?
La misma cantidad, 3 factores y un término. Perfecto. Este es un factor, segundo factor y el tercer factor. Perfecto. Vamos entendiendo pues, todo, chicos. El primero, pues igual tendría 3 factores y el tercero, pues tiene 2 factores, ¿verdad? Ahora seguimos con las variables. Las variables, perdón. Aquí las variables que se denotan por letras, estas son las que pueden tomar cualquier valor. Esas son las que nosotros buscamos obtener cuál es el valor. Que son incógnitas. Normalmente son letras. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuáles son los distintas variables que nosotros podríamos tener. Entonces, por ejemplo, podríamos nosotros tener una variable que se llame A. Podríamos tener otra variable que se llame A minúscula. Podríamos tener otra variable que sea A sub 0. Podemos tener otra variable que es A sub 1. El A sub 0, el A sub 1, pues nosotros lo utilizamos más que todo porque necesitamos mayor variedad en cuanto a variables. Recordemos que pues nosotros solo tenemos 27 letras, ¿sí? 27, 28 letras en el alfabeto. Entonces, a veces necesitamos más cantidad de letras para representar incógnitas. Entonces, por eso le ponemos un subíndice para diferenciar. A sub 0 para ser distinto a sub 1, ¿verdad? Hay veces que nosotros tenemos esto de acá, por ejemplo, A al cuadrado, pues esto lo que me está diciendo es de que tengo A por A, ¿verdad? Entonces es esta variable, pero elevada al cuadrado. Hay veces que pues no se nos ajustan las letras, entonces nosotros utilizamos las letras del alfabeto griego. Entonces tenemos una letra que se llame alfa y si se fijan es un tantito diferente a esta A. Lo vamos a hacer un poquito de zoom. Entonces tenemos esas letras, ¿verdad? Las letras griegas. También podríamos encontrar una letra que se llame beta, otra que se llame teta, que estas normalmente teta y phi se utilizan para ángulos. ¿Qué otra letra podríamos tener? Gamma. Otra letra que ustedes van a ver muy seguido es B sub 0, que esta representa la rapidez inicial. O B sub F. Omega también. Omega es otra variable que nosotros vamos a estar utilizando. Omega, ¿sí? Ustedes van a ver todas estas y pues estas representan variables, ¿verdad? Representan números, ¿sí? Entonces, listo, vamos a continuar acá. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos ecuaciones y pues en la primera ecuación tenemos una ecuación lineal. Tenemos una ecuación lineal y aquí tenemos una sola variable, ¿verdad? Entonces es una ecuación de una variable. Y aquí tenemos otra ecuación lineal, pero en dos variables. Las variables serían X y Y, ¿sí? Entonces ya repasamos las tres. Están los miembros, que son los lados de la ecuación, los extremos. Están los términos, que normalmente están separados por suma y resta. Pueden ser productos, cocientes. Están los factores, que son los que forman el término. Son las cantidades que se multiplican para formar el producto o el cociente. Y pues las variables son las que son representadas por letras y normalmente nosotros no conocemos el valor y ese es el que buscamos, es la incógnita. Listo, entonces ahora sí ya estamos listos para empezar con la parte de las propiedades de la igualdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque despejes es prácticamente aplicar propiedades matemáticas. Si nosotros conocemos las propiedades matemáticas, para nosotros va a ser súper fácil despejar. Porque pues simplemente es aplicar propiedades. Entonces, la primera propiedad importantísima es la propiedad reflexiva. Me dice que todo número es igual consigo mismo. Entonces, si yo tengo 2, 2 es igual a 2, 3 es igual a 3, 20 es igual a 20, ¿verdad? Eso es lo que me dice la propiedad reflexiva.
La propiedad simétrica, que es lo que me dice a mí, que si A es igual a B, entonces B es igual a A. Entonces, ¿qué me está diciendo con esto? Pues que yo puedo intercambiar los miembros. Puedo hacer que el miembro derecho se vuelva el izquierdo y el izquierdo se vuelva el derecho. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta ecuación, x más y es igual a 4. Por la propiedad simétrica, yo puedo intercambiar los miembros. Entonces, puedo decir 4 es igual a x más y. Son dos formas de escribir la misma ecuación. Lo único que hice fue intercambiar los miembros. Yo puedo tener 2 por x más y entre 2. Y lo puedo igualar a 7 por A menos 5. Entonces, para aplicar la propiedad simétrica, yo lo que hago es intercambiar todos los miembros, ¿verdad? Entonces, el miembro derecho pasa a ser el miembro izquierdo y el miembro izquierdo pasa a ser el miembro derecho. Entonces, eso es algo que nosotros podemos hacer, intercambiar los miembros. ¿Qué otra tenemos? Transitiva. Esto que me dice, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. ¿Qué me está diciendo con esto? Pongámosle el caso. María y Pedro tienen la misma edad, pero Pedro tiene un hermano gemelo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo a mí? Que María y el hermano de Pedro tienen la misma edad. Eso es lo que me está diciendo la propiedad transitiva. A es igual a B. A es la edad de María y B es la edad de Pedro. C es la edad del hermano gemelo de Pedro. Entonces, A es igual a B, B es igual a C, entonces A es igual a C. Esto es lo que me está diciendo la propiedad transitiva. Ahora, la propiedad más importante que nosotros tenemos para hacer despejes es la propiedad uniforme. Esto es con respecto a suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Este tiene su excepción, que es la división por C. No definida, ¿verdad? Pero lo que me está diciendo aquí es que, por ejemplo, lo que yo haga en un lado de la igualdad, lo tengo que hacer en la otra para que permanezca la igualdad. Entonces, si yo multiplico el miembro derecho por 2, tengo que multiplicar a todo el miembro izquierdo por 2. Si yo divido al miembro derecho por 2, tengo que dividir al miembro izquierdo por 2. Si yo los elevo a un exponente, tengo que elevar a ese mismo exponente a los dos miembros completamente, no solo a una parte, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo esa propiedad. Entonces vamos a ver eso, pero en la próxima. Entonces, por ejemplo, ya habíamos visto que era despejes, era dejar una variable sola en un lado o miembro de la igualdad. Esto nos sirve para encontrar el valor de esa incógnita y pues para mover variables, para despejarlas, nosotros aplicamos propiedades matemáticas y usualmente son las propiedades inversas. Y además hay otras propiedades aritméticas. Entonces, el primero es el despeje de sumas y restas. Esto es algo bastante sencillo que ustedes ya han de saber, pero que es importante pues que nosotros entendamos cuál es el procedimiento. Entonces, sumas y restas son operaciones inversas. Yo una suma la quito con una resta y una resta la quito con una suma. Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta ecuación. X más 2 es igual a 5. Entonces, es como que yo les pregunte a un número le sumamos 2 y me da 5, pues rápido. Ese número es 3. Y sin tener que hacer todo este procedimiento, nosotros podemos determinar pues la respuesta. Pero lo importante es ver cómo es que realmente se aplica la propiedad de uniformidad. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esta ecuación? Lo que yo quiero hacer es dejar X sola. Entonces, para dejar X sola, ¿qué tengo que hacer? Mover este 2. ¿Sí? Este 2, ¿qué está haciendo con respecto a X? Este 2 tiene un signo positivo, entonces este está sumando. ¿Qué tengo que hacer yo?
aplicar la operación inversa, restar. Entonces, el 2 está sumando, restamos a ambos lados este término lo restamos a ambos lados. Entonces, pues 2 menos 2 es 0, entonces x más 0 es x, y 5 menos 2 es 3. Esto es prácticamente lo mismo a decir, 2 está sumando, pasa al otro lado a restar. Lo que realmente estamos haciendo es aplicar la propiedad uniforme y es aplicando la misma operación a ambos lados. Lo único que nos estamos haciendo es saltarnos este paso de acá. Lo único que hacemos es moverlo, pero con el signo opuesto. Pero este es el procedimiento formal de hacer el despeje. Tenemos este de acá con la resta, pues el 2 tiene un signo negativo, entonces está restando. Para eliminarlo tengo que sumar a ambos lados 2 y pues 2 menos 2 es 0 y 5 más 2 es 7. Entonces, así es como se mueven términos. Los términos nosotros los movemos sumando y restando, ¿sí? Ahora, despeje de multiplicaciones y divisiones. Esto es lo que normalmente hacemos para mover factores. Entonces, vamos a tener esta parte de acá. Aquí tenemos un término y tiene dos factores. El factor que yo quiero dejar solito es el x, entonces el que yo quiero mover es este 2. El 2 está multiplicando con x, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Aplicar la operación inversa. La multiplicación es el inverso de la división y viceversa, ¿verdad? Para mover una multiplicación tengo que dividir y para mover una división, un denominador, pues yo tengo que multiplicar. Entonces aquí tenemos 2 multiplicado por x, el 2 lo quiero eliminar, entonces tengo que dividir a ambos lados por 2. Entonces 2 entre 2, tengo 2 dulces, lo reparto entre 2 personas. ¿Cuántos dulces tiene que tener cada persona? Pues 1, ¿verdad? Todo número dividido por sí mismo es 1. 1 por x, pues es x. Entonces ya despejamos aquí para x. Y 10 entre 2, pues es 5. Esto es equivalente a decir, pues, este 2 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, entonces 10 entre 2, 5. Entonces lo único que se hacen es omitir este pasito de acá. Pero lo que realmente está detrás de ese pasar a dividir, si está multiplicando, pasa a dividir, es aplicar a ambos lados la misma operación, ¿verdad? Si tenemos esto, x entre 2, este es otro término, un término, y lo que yo quiero dejar es la variable sola, x. Entonces, del que me quiero deshacer es de este 2. El 2 que está haciendo con respecto a x está dividiendo. ¿Por qué? Porque está en el denominador de ese cociente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para eliminar este 2? Pues aplicar la operación inversa, está dividiendo. Entonces tengo que aplicar multiplicación. Entonces sería 2 entre 2, 1 nuevamente, y luego sería 2 por 10, pues 20, ¿verdad? Si pues sustituimos 20 entre 2, pues es 10, ¿verdad? Bastante sencillo. Ahora vamos con los despejes de potenciación y radicación. Pues estas son operaciones inversas. Una potencia la eliminamos con un radical y un radical lo eliminamos con una potencia. Entonces, si yo tengo x cuadrado igual a 4, entonces lo que yo quiero es dejar el x solito. El x solito es, bueno, es x cuadrado es una potencia. Entonces yo tengo que aplicar un radical para poder eliminar esta potencia. El exponente es 2, entonces el radical que tengo que utilizar es la raíz cuadrada, con un 2 de acá, ¿verdad? Entonces, la raíz cuadrada. La raíz cuadrada me va a cancelar este cuadrado de acá, entonces tengo aquí. Por definición, la raíz cuadrada de x cuadrado es el valor absoluto de x, y por eso es que nosotros decimos el valor absoluto de x es igual a la raíz cuadrada del otro, y es 2, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, bueno, aquí ya tenemos que esto es el valor absoluto de x. Y pues este es la raíz cuadrada de 4, ¿verdad? Lo que hacemos en un lado de la ecuación lo tenemos que hacer en el otro. Si aquí hubiese otro término, por ejemplo, más x, yo tendría que ser la raíz cuadrada de 4 más x, la raíz cuadrada de todo el miembro. No importa cuántos términos tenga, yo tengo que aplicarle la raíz a todo. Entonces, aquí
pues tenemos la raíz cuadrada de 4, pues la raíz cuadrada de 4 es 2 y este era valor absoluto de x, entonces es más menos 2. Recordemos, dos números que multiplicados por sí mismos me den 4, pues es 2, 2 por 2 es 4 y menos 2 por menos 2 también es 4, ¿verdad? Negativo por negativo, positivo, si lo quieren ver, el enemigo de mi enemigo, pues es mi amigo, ¿verdad? Entonces vendría siendo 4. Aquí en este caso, ¿qué es lo que yo tengo? Un radical que tengo que hacer, aplicar la operación inversa, que es potenciación. Entonces, la potenciación, aquí es una raíz cuadrada, entonces tengo que elevar al cuadrado. Entonces, aquí sería la raíz de x y lo elevamos al cuadrado. Pues el cuadrado me cancela el radical y pues ya tengo mi x solito. Y 4 al cuadrado pues es 16. En caso que yo hubiese tenido un 3 aquí, a ver, caso que yo hubiese tenido un 3 acá, un 3 tengo acá, entonces yo hubiese tenido un 3 acá, en lugar de un 2, aquí tendría un 3 también. Entonces, yo en lugar de elevar al cuadrado, hubiese tenido que elevar al cubo. Y pues aquí en lugar de 16 tendría yo 16 por 4, ¿verdad? Entonces tendría yo aquí 16 por 4. Por 4 o lo que es 4 al cubo, ¿verdad? Y esto es justamente 64. 4 al cubo es 64. Entonces, en eso consiste el despeje de potencias y erradicaciones, ¿verdad? 4 al cubo sería pues lo mismo que 16 por 4 y es pues 64. Ahora vamos a ver los despejes de senos y cosenos. Aquí tenemos los senos y los cosenos. El seno no es operación inversa con el coseno, no. Los senos y los cosenos son funciones y como funciones para despejarlas nosotros necesitamos aplicar su operación inversa. La operación inversa del seno es el seno inverso y la operación inversa del coseno es el coseno inverso. Entonces, por ejemplo, vamos a irnos a la calculadora. Vamos a irnos a la calculadora. Aquí tengo una calculadora. Entonces, aquí yo tengo un seno, ¿sí? Ese sería un seno. Y la operación inversa nosotros la encontramos con shift seno. Y este es un seno inverso. Si yo le pongo igual, bueno, pues aquí me tira el answer. Bueno, esos necesitan un argumento para poder operarse, ¿sí? Necesitan un argumento. Entonces, por eso es que eh, no podemos pasar a dividir el seno y decir, pues, el seno está multiplicando al fin, paso a dividir el seno. No, eso es incorrecto. No, lo que tenemos que hacer es aplicar la operación inversa. La operación inversa del seno es el seno inverso. El seno inverso del seno, pues, me queda solamente el ángulo. Y el seno inverso de 0.5, pues, es 30. Entonces, si yo hago seno inverso de 0.5, me va a dar pues los 30 grados, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si hubiese dicho pues el seno está multiplicando, paso a dividir, que eso es incorrecto? Entonces hubiese puesto yo esto, entre seno. Vamos a poner igual, me sale error. ¿Por qué? Porque el seno siempre necesita un argumento, ¿sí? No se puede pasar a dividir. Es una función, no es un número, ¿sí? Ahora lo mismo con el coseno. El coseno, aplicamos coseno inverso a ambos lados, a todo lo que está ahí. Entonces, coseno inverso de un número, coseno inverso, en este caso es 0.5, pues viene siendo pues los 60 grados que aparecen, ¿sí? Bastante sencillo como despejar senos y cosenos. Ahora viene una parte ya un poquitito más importante, el despeje de los logaritmos y los exponenciales. Los logaritmos es la operación opuesta al exponencial.
y el exponencial opuesta al logaritmo. Y para despejar un logaritmo nosotros tenemos que conocer la definición del logaritmo. Si no, no podemos despejarlo. Este no es un despeje intuitivo, ¿sí? Entonces, vamos a tener aquí en esta parte, ¿cuál es la definición del logaritmo? El logaritmo es una función y está definida por. Entonces yo tengo aquí un logaritmo, aquí logaritmo, y aquí tengo logaritmo base A de B, y esto es igual a C. Más o menos esa es la forma que yo siempre voy a tener. Un logaritmo base A de B es igual a C. ¿Y qué es lo que me dice ese logaritmo? Pues ese logaritmo lo que me está diciendo a mí es que yo necesito un número al cual elevar A para que me dé B. Entonces, ese número que elevando a me dé B, pues es C, ¿verdad? Entonces, A a la C. Entonces, esto lo que me dice es que A a la C, esto es justamente igual a B. ¿Sí? Esta es la definición del logaritmo. Hay un caso especial cuando A es igual a E. A es igual a E. Si A es igual a E, ¿qué significa eso? Vamos a abrir nuevamente hay un número especial que es el E. Este es el número, se llama el número de Euler, ¿sí? Y este es 2.718281 aproximadamente. Entonces vamos a poner aquí aprox. Esto es aproximadamente 2.718228. Este es el número. Este es parecido a pi. Este es un número irracional. Pi es 3.14. Ay, ¿por qué no me sale el valor de pi? No me sale el valor de pi. Pero el pi es 3.14, 1592. Bueno, estos son números irracionales, ya tienen un valor específico, ya dado. Entonces, pues, en caso que sea A igual a E, ya no se llama logaritmo, se llama logaritmo natural. Entonces, si A es igual a B, igual a E, perdón, entonces ya nosotros sabemos que es un logaritmo natural, ya no necesitamos dejar expresado la base, ya es un logaritmo natural. Y el logaritmo natural de B es igual a C, y esto lo que me dice es de que E a la C es igual a B, ¿sí? Esas son las definiciones de los logaritmos. La definición del logaritmo natural es con un exponencial. Entonces, vamos a ver un ejemplo. El ejercicio que les aparece aquí es este: W es igual a NRT, logaritmo natural de B2 entre B1. Entonces, si vamos a la guía de ejercicios, vemos que ese es justamente este ejercicio. ¿Ve? Estos dos ejercicios son esos, ¿verdad? Son los que les piden despejar. Entonces, vamos a ver cómo es que se resuelve ese despeje, ¿sí? W igual a NRT, logaritmo natural de B2 sobre B1. Entonces, vamos a despejar nosotros, en lugar de despejar para B2, B1, vamos a despejar para la fracción, para B2 sobre B1. Entonces, W es igual a NRT, logaritmo natural de B2 entre B1. Listo. Entonces, ¿para cuál me piden despejar a mí? B2. Despejar para B2, pero nosotros vamos a despejar para este y luego vamos a despejar para B2 y B1. ¿Sí? Entonces, vamos a despejar aquí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues nosotros vemos que aquí ya hay un logaritmo natural. Este logaritmo natural nosotros no lo podemos pasar a dividir, no. Este es una función y la vamos a tener que despejar conforme a su definición. Entonces, primero vamos a dejar el logaritmo natural solito, ¿sí? Entonces, para dejarlo solito, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues, control Z. Aquí, entonces,
Esto es lo que yo quiero despejar ahorita. Aquí, este es el que yo quiero despejar. Entonces yo voy a eliminar esta parte de acá. La necesito quitar. Este está multiplicando al logaritmo natural, ¿verdad? Entonces debería pasar a dividir, ¿verdad? Movimos esto, estaba en numerador y pasó a ser denominador. Entonces ya tenemos nuestro primer paso, que es dejar el logaritmo natural solito. Entonces, si se fijan, ya tenemos una expresión parecida a esto. Tenemos logaritmo natural de algo igual a algo, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos que B es igual a esta parte de acá, ¿sí? Que B es igual a esto y C es igual a esto, entonces nosotros tenemos exactamente esta definición de acá, ¿verdad? Logaritmo natural de B es igual a C, ¿verdad? Logaritmo natural de B, esto es B, esto es igual a C. Ya tenemos exactamente esto. Entonces lo que nosotros vamos a aplicar es esta parte de acá, ¿sí? Entonces vamos a llevarnos esto más para abajo para pues, tenerlo a mano. Como logaritmo natural de B es igual a C, entonces E a la C es igual a B. Entonces, hoy sí ya podemos despejar. Tenemos E a la C. ¿Quién es C? Pues es este de acá. C es este. Vamos a ver. Aquí. C es este. ¿Y quién es B? Pues B es justamente este de acá. Entonces B es este. Si se fijan, ya despejé para B2 sobre B1. Entonces ya tengo yo mi primera respuesta. Sí, pero vamos a ponerle acá. Esta es mi primera respuesta. Ahora vamos a ver qué es lo que me pide el ejercicio. El ejercicio 25B me pide que despeje para B2. Entonces vamos a despejar para B2. Aquí ya lo tengo sencillito, ¿verdad? Solamente tengo que eliminar este B1. Entonces vamos a poner aquí la otra respuesta, pues sería con B sub 2, ¿verdad? Pero tengo que mover ese B1 y normalmente ese B1 pues lo puedo pasar aquí a multiplicar, ¿verdad? B1 multiplicado por esto. Y ya con esto, pues yo ya obtengo mi respuesta, ¿verdad? La respuesta de ese ejercicio. Si queremos la respuesta al otro ejercicio, a este, me dice que despeje ahora, pero para B1. Entonces, si despejo yo para B1, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Eliminar este de acá, ¿verdad? Entonces, como lo elimino, está multiplicando B1, entonces tiene que pasar a dividir. Entonces, vamos a poner aquí, entonces sería B sub 2 entre esto, ¿verdad? Y sencillito, ¿verdad? Sencillito el problema. Solamente es aplicar la definición de logaritmo. Hay otro ejercicio que es este de acá, n igual a n sub 0, e a la menos alfa t. Este pues se resuelve de forma parecida, solo que en lugar de aplicar el logaritmo, bueno, vamos a aplicar exactamente esta misma definición, solo que vamos a pasar de esto a esto. Con estos ejercicios pasamos de esto a esto, y pues si tenemos un exponencial, lo que tenemos que hacer es convertir esta forma a este de acá. Entonces, ya un poquitico más práctico. ¿Se entendió ese ejercicio? Sí. Sí. Estos son los ejercicios más complejos que ustedes se pueden hallar en la guía, realmente estos, porque pues son aplicando funciones. Ahora está despejes para ecuaciones de segundo grado, pues solamente hay un ejercicio en la guía y es este de acá. Este de acá es un ejercicio de la guía. Es en el único que van a tener que aplicar la fórmula cuadrática, en ese.
y el otro pues es este. Pero si se fijan es exactamente lo mismo, es exactamente la misma expresión y pues lo que tienen que despejar es para pues, t, ¿sí? Y aquí hay un t cuadrado, aquí hay un t. Y pues, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este caso? Pues lo primero que se tiene que hacer es dejar expresado esto, igualarlo a 0, mandar este x a restar y entonces ya con eso obtienen la forma de la cuadrática, ¿sí? La forma de la cuadrática es a multiplicado por un término al cuadrado más un término multiplicado por ese, pero no al cuadrado, por ese mismo, más otro término constante. Entonces, en este caso, en lugar de x, t, entonces este cuadrado, todo esto vendría siendo como el a, todo esto vendría siendo b y el negativo de este vendría siendo el c. Entonces, simplemente es de sustituir en la fórmula cuadrática y ya obtienen pues su resultado. Con este no voy a ser tan específica porque igual este se ve bastante en secundaria, ¿verdad? Resolver por la ecuación cuadrática. Esto es con factorización. Ahora vamos a ver otros, ya los despejes así, para que tengamos ya más ejemplitos. Este ejercicio creo que sí lo hice ayer, entonces vamos a partir de lo que hicimos ayer con los muchachos. Aquí tengo el ejercicio. Esto es lo que me dice que haga. Esta es la ecuación que yo tengo, si se fijan, P1, B1, T1, P2, B2, T2. Y lo que me dicen es que encuentre para T2. Este es el ejercicio 2B. Entonces ustedes lo hallan. Este es el ejercicio 2B. Es este de acá. Si se fijan, hay bastantes ejercicios resueltos acá. Ustedes los pueden rehacer, incluso los pueden presentar para su tarea. Entonces, por eso no hay problema. Ya tendría menos ejercicios que verificar que estén correctos. Este es el ejercicio que yo tengo que despejar, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer de dos formas. Esta primera forma, pues vamos aquí a eliminarla por mientras para no confundirnos. Y la puedo hacer de dos formas. La primera es moviendo P2, B2 y la segunda es moviendo T2. Entonces, vamos a analizar primero la primera forma. Aquí tengo esto, vamos a ver. Acá. Esta es la ecuación que yo tengo y yo quiero despejar para T2. Entonces, tengo dos opciones. Mover P2, B2 y luego ver cómo pongo este T2 en el numerador. O puedo puedo mover este T2 para este lado y luego mover esto para acá, ¿sí? Entonces, la primera opción es moviendo este primero. Entonces, vamos a mover P2, B2. Entonces, tengo esta misma expresión de acá, ¿sí? El P2, B2, esta expresión de acá yo la puedo reescribir de esta forma. P2, B2 multiplicado por 1 sobre T2. Recordemos, P2, B2, esta es una multiplicación de fracciones. Esto es como que tengo un 1 en el denominador, entonces sería P2, B2 por 1 entre 1 por T2. Y es exactamente esto de acá, ¿sí? Si se fijan, aquí viene siendo un término y pues aquí pues viene siendo un término igual, ¿verdad? Un término con 3 factores. Lo que estamos dejándolo es más obvio para que sean 3 factores, ¿sí? Entonces, aquí, pues, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es dejar T2 solito. Entonces, vamos a mover P2, B2. Está multiplicando con respecto a T2 o directamente de aquí lo pudieron haber hecho, dividir P2, B2 directamente. En el numerador tendría que pasar al otro lado al denominador.